estamos en diálogo, entonces, en comunicación con el juez Gustavo Ravizzoli. Con él vamos a hablar de un tema que incluso en el arranque del programa, con la comunicación en vivo del gobernador Kicillof, habló de cárceles, ¿no? Del tema de los pedidos de excarcelación, si corresponde o si es responsabilidad del Estado, de la justicia. Bueno, un tema muy controversial por estas horas, así que creemos que nos pueda desasnar en muchas cuestiones que nos preguntamos aquí en los medios de comunicación y que ustedes también nos acercan preguntas. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gustavo, que está del otro lado de la línea. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Buen día al equipo allí en la radio y buenos días a la audiencia. Bueno, te van a saludar Gustavo Cruz, otro compañero de equipo, y Javier Ciapina, que también van a dialogar con vos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, doctor. Bueno, un gusto tenerlo aquí. Mucho gusto. Sabemos de su vinculación con una familia local, en el caso de Guillermo, así que bueno, le agradecemos por este contacto. Al contrario, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Gustavo, algunas preguntas que nos acercaron los oyentes, otras que nos hacemos nosotros también. ¿Todos los presos pueden salir o pueden pedir el beneficio de salir, de irse a su casa? ¿Cómo es eso? Bueno, esta primera pregunta nos plantea o nos ubica en la etapa de ejecución de la pena. Y el Código Penal, y esto es importante aclararlo, no diferencia respecto a qué tipo de delito cometió quien se encuentra privado de libertad ya cumpliendo una pena. Ajá. Estamos en la etapa de ejecución de la pena, esto quiere decir que ya se realizó un juicio, se declaró culpable o penalmente responsable a la persona y se fijó una pena, en este caso de prisión, que está prevista por el Código Penal. Ahora, esta prisión domiciliaria es distinta de la detención domiciliaria que, digamos, se aplica durante la etapa de investigación. Sí. Y puntualmente lo que manda la ley penal es, en determinados supuestos, y es el juez el que va a decidir en definitiva, va a ser el tribunal, después de realizar una audiencia, que se puede dar la prisión domiciliaria en determinadas circunstancias que son específicas. Por ejemplo, a ver, cuando el interno se encuentra enfermo y cuando la privación de libertad en la cárcel le impida o bien recuperarse o bien llevar a cabo un tratamiento adecuado para la dolencia que tenga. Hay otros supuestos, por ejemplo, una enfermedad incurable, terminal. En ese caso también se hace lugar o se habilita la aplicación de la prisión domiciliaria, o en casos, por ejemplo, de una mujer embarazada o una madre que tenga un niño menor de 5 años, sí, o en su caso una madre que tenga una persona con discapacidad a su cargo. Pero ya el punto de partida y lo interesante respecto de la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19 es en lo que tiene que ver con la garantía o no, si está verificado, la garantía o no del derecho a la salud en el contexto de encierro. Bien. Por lo tanto, en principio, toda persona privada de libertad puede solicitarlo y lo va a canalizar a través de su defensor. Sí. Bien. Doctor, buen día. Mi nombre es Gustavo Cruz. Lo saludo nuevamente. ¿Qué tal? A ver, se discute mucho sobre cierta información que nace en diferentes medios, tal vez con algunas intenciones, y que nos lleva a pensar esa imagen de, bueno, una especie de tropel que sale de las cárceles. Y bueno, hoy a la mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires decía que hay que identificar perfectamente aquellos casos aberrantes en donde no se los puede dejar salir. ¿Cuál es el concepto que usted utiliza en este caso? Bueno, en primer término, que el Poder Judicial es quien en definitiva define o decide, toma la resolución de si la prisión domiciliaria se aplica o no en cada caso concreto. Por supuesto que no es lo mismo un delito de homicidio o un femicidio o un abuso sexual con acceso carnal o un abuso sexual infantil o una estafa. El bien jurídico que se protege es totalmente diferente.
y vuelvo al punto de partida. Si bien el Código Penal no hace una diferencia respecto del delito por el cual la persona está privada de libertad para que se habilite la prisión domiciliaria, lo cierto es que organismos internacionales y nacionales y fallos, sobre todo en Latinoamérica, están haciendo especial hincapié en determinadas recomendaciones que justamente lo que proponen es que se tenga especialmente en cuenta cada caso particular, la información que surja de cada caso particular. Y, por ejemplo, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace varios años, pero ahora recientemente la Cámara Federal de Casación Penal, por ejemplo, a través de una acordada, o bien el Instituto Latinoamericano contra la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, son todos organismos y tribunales en sus casos que mediante acuerdos plenarios o resoluciones o dictámenes hacen hincapié en que este tipo de prisión domiciliaria no se dé o no se otorgue en casos que son violentos. Entonces allí incorpora una variante o una variable que hay que tener en cuenta, que hay que valorarlo en el momento de decidir. Por supuesto que lo fundamental es lo que sucede, lo que se argumenta, lo que se dice, lo que se fundamenta y cómo se prueba esa información que se lleva ante un tribunal en una audiencia. Por lo tanto, muchas veces la balanza se inclina en la decisión también respecto a cómo se litigó de parte de cada una de las partes, más allá del rol que tenga. Estará el acusador público, la fiscalía, seguramente. Hay casos donde está el defensor de los derechos del niño, por ejemplo, en los casos contra delitos contra la integridad sexual, donde hay un niño o niña víctima. Sí. Hay casos donde hay un acusador particular, y por supuesto se le da, obviamente, por lo que se denomina el principio contradictorio, el debida intervención a la defensa, para que haya un ejercicio efectivo del derecho de defensa. Bien. Buen día. Ahora, sí. Decíamos, bueno, en este contexto, ¿no? Para tener conocimiento de cómo es la situación, ¿cuántos casos se han pedido? Suponemos que los abogados defensores están haciendo su trabajo y quizá aprovechen este contexto de pandemia para que sus defendidos se puedan acoger a este tipo de beneficios. ¿Cuántos se ha recibido y cuántos fueron dados al lugar? Bien, aquí en la provincia de Neuquén, en principio tenemos que destacar o también subrayar de que hay una población carcelaria que no supera las 500 personas. Son en este momento 490 personas condenadas, de las cuales 284 corresponden a Neuquén capital y 206 al interior de la provincia. ¿Sí? Dan un total de 490. Ahora, de esa población, 42 personas se integran en el grupo de riesgo y se han generado obviamente distintas presentaciones en distintos lugares de la provincia y hasta el momento en la provincia de Neuquén se han otorgado 9 prisiones domiciliarias. 7 en Neuquén capital, 1 en Putralcó y 1 en Junín de los Andes. Bien. Sí, chicos, doctor, ¿tienen alguna pregunta? Una consulta que surge a partir de los planteos hechos por algunos de sus colegas. Durante la semana pasada, la doctora Márquez hablaba sobre el hecho de que iban a tener que, recibir muchos reclamos por parte del Estado, por parte en función del no permiso para las prisiones domiciliarias. Y ella decía que prefería darle explicaciones a ese tipo a los abogados de los presos y no a las familias de las víctimas. ¿Están así?
En cuanto a la resolución judicial, me dice usted. Sí. Sí, por supuesto. Siempre la decisión es jurisdiccional. El magistrado tiene que explicar, dar razones suficientes, fundarlo en derecho, la resolución que toma en un sentido o en otro. Es decir, si hace lugar o no hace lugar. Nosotros aquí en la provincia de Neuquén tenemos un procedimiento, un proceso acusatorio penal, donde las audiencias son orales y públicas. Si bien en este momento estamos trabajando a distancia mediante un sistema de plataforma de videollamadas, siempre se le explica al imputado, o bien, mejor dicho, al condenado, cuando estamos ya en la etapa de ejecución de la pena, el alcance de la resolución en un lenguaje entendible. Si hay presencia de familiares que pueden tranquilamente asistir a la audiencia, por supuesto también se le explica, más allá de primero dar las consideraciones de hecho y de derecho en el cual fundamos el fallo, se le explica en términos concretos y claros cuál es el alcance de la resolución. Uh-huh. No sé si estoy respondiendo a su pregunta. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que en algún momento se planteaba esto, ¿no? El doble trabajo o el triple trabajo para el juez que no liberaba a tal o cual preso. Y bueno, así lo planteaba en su momento la doctora Márquez. Después, eso en función de las presiones que supuestamente ella decía recibía del Estado o del Ejecutivo en este caso. Claro, por supuesto que como justamente el Código Penal siempre hace hincapié en que la decisión a criterio o a facultad, podrá, siempre esa discrecionalidad, en definitiva, la pone en cabeza del juez. El juez decide y se remite a la resolución que oraliza o resuelve por escrito. Luego están, obviamente, en todos los códigos procesales de la República Argentina previstos los remedios o las impugnaciones o recursos para que se revise esa decisión, ¿sí? Y lógicamente también luego puede darse este intercambio con los medios de comunicación, por supuesto, que muchas veces demandan, lógicamente desde su labor, de su tarea profesional cotidiana, la necesidad de informar a la ciudadanía o a la comunidad el alcance de esa resolución. Bien. Gustavo... Me parece que es importante siempre informar y, en principio, si está en curso o está vigente la posibilidad de un recurso, ser lo más cauto posible en cuanto a datos e información que puede un magistrado dar, ¿no? Por supuesto. Bien, Gustavo, hay un poco de confusión respecto de esto y me gustaría por ahí si nos podrías aclarar un punto, ¿no? Se dice que culminan la condena en el domicilio, ¿esto es así? Hay una creencia que salen, por ejemplo, y se invalida de algún modo lo que les restaba de condena. Eso por un lado, y si después nos podés comentar, si es que se puede, aunque sea en forma genérica, si has recibido vos en tu despacho, en tu juzgado, pedidos expresos de excarcelaciones o de prisiones domiciliarias. Bien, en principio no es cierto que culminan las condenas en el domicilio. Hasta ahora, y sobre todo hablo de las resoluciones que se han otorgado prisiones domiciliarias aquí en Neuquén, las prisiones domiciliarias se han dado en función de la declaración de emergencia sanitaria ante la propagación del COVID, pero se han otorgado en forma extraordinaria por el tiempo de la cuarentena. Uh-huh. Por lo tanto, se van a realizar nuevas audiencias una vez que culmine este periodo o este plazo que está siendo prorrogado por el momento a través de decretos nacionales y provinciales. Pero eso se va a revisar de modo tal que ante un juez de garantía se va a hacer nuevamente una audiencia, las partes van a poder informar cuál es la circunstancia actual y se va a volver a resolver. Bien. En definitiva, lo que se llama el agotamiento de la pena, no es cierto que lo vayan a culminar en el domicilio. Reitero, las que se han otorgado solamente de forma excepcional durante el periodo de la cuarentena.
Bien. Y en cuanto a los casos, algunos casos que me ha tocado intervenir, tuve tanto planteos de prisión domiciliaria en 4 casos, 4 condenados que están aquí en la unidad 11 de la ciudad de Neuquén, alojados, cumpliendo condena. 3 de esos casos fueron de abusos sexuales, todos fueron abusos sexuales gravemente ultrajantes, uno de ellos con el uso de un arma de fuego, por lo cual el delito se agrava. Y en estos 4 casos, de condenados, por distintas razones, en definitiva, pero entendiendo que no se daba los requisitos para dar la prisión domiciliaria, rechacé el planteo de la defensa, en primera instancia. Sí. Lo que es necesario, digamos, aclarar respecto de esos 4 casos, el restante fue de una estafa, pero allí el condenado la persona estaba condenada por 31 hechos de estafas en concurso real. Pero lo que quiero hacer hincapié es que más allá de la clase de delito del cual estemos hablando, toda la información que llevan las partes ante un juez de garantías, en realidad es un juez de competencia en ejecución penal, tienen que dirigir a acreditar que en todo caso, por ejemplo, de parte de la defensa, que en todo caso el tratamiento que está recibiendo o la medicación o la atención médica no garantiza que se pueda recuperar de esa dolencia o bien que no se le pueda dar un tratamiento adecuado. Eso en los términos del Código Penal. Ajá. Por lo tanto, ahí está el filtro que realiza el juez. Y después, en otro parte o en otro periodo, digamos, de la investigación, respecto a un legajo que todavía no había llegado a juicio, se planteó la detención domiciliaria, de allí la diferencia entre prisión domiciliaria, cuando ya está condenado, la detención es cuando está en la etapa previa, en la etapa de investigación o anterior al juicio. Un procesado que fue capturado en Cipolletti, se realizó la audiencia, se hizo la audiencia de extradición, se le formularon primero cargos en Cipolletti por violación a la cuarentena conforme, digamos, la declaración de pandemia y demás. Sí. Y después se lo trasladó a Neuquén, se hizo una audiencia y finalmente la Fiscalía invocó, y eso quedó corroborado, invocó la falta de arraigo, que cambiaba sucesivamente de domicilio, que había mudado de domicilio sin haber avisado previamente, que tenía antecedentes condenatorios, por lo cual la próxima pena, de llegar a fijarse una pena, la expectativa de pena cuando se habla era de efectivo cumplimiento, y además que estaba a la espera de la realización del juicio por 2 robos calificados. Por lo tanto, si bien la defensa invocó que la persona estaba dentro de un grupo de riesgo y que se otorgue la prisión domiciliaria hasta tanto se realice el juicio, por todos estos extremos que trajo la Fiscalía, se rechazó la prisión domiciliaria. Bien, quedó clarísimo. Así que estos son todos casos que se dan en primera instancia. Obviamente después puede haber otros criterios que se susciten en una etapa de revisión. Aquí en Neuquén nosotros tenemos la resolución de un juez de garantía, en segunda instancia revisa un tribunal de 3 jueces esa resolución y luego hay otra instancia ante el tribunal de impugnación. Finalmente, el tribunal de impugnación puede, por ejemplo, otorgarla o confirmar, y la parte que se sienta agraviada llega por un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de la provincia, y en ese supuesto o estado procesal hay un legajo que mañana se va a hacer una audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y bueno, en ese sentido hay mucha expectativa porque se espera la palabra final del Tribunal Superior. Bien, ha sido clarísimo. No sé si ustedes, chicos, tienen alguna consulta más para el doctor. No, por supuesto agradecerle la deferencia que ha tenido. Sabemos
por colegas de Neuquén, que no es muy afina a prestarse a algunas entrevistas, así que doblemente agradecidos por este momento, doctor. Bueno, no, a ustedes nuevamente gracias por el espacio y estamos en comunicación. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Bueno, buenos días para ustedes y para la audiencia. Gracias. Gracias, hasta luego.